Buenos días a todas y todos. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y les saludamos desde el Laberinto Político Podcast Juan Pablo Muñoz, Linda García y Gary Estrada. Este es el episodio número 30 y compartiremos con ustedes una síntesis de algunas de las noticias políticas más importantes ocurridas entre el 20 y el 26 de octubre de 2025 en Guatemala y en la región. Empezamos. Caso UNOPS. Este 21 de octubre, la FESI acusó a Bernardo Arévalo y varios funcionarios de su gobierno por un supuesto caso de corrupción dentro del sistema de salud. Se trataría de compras sobrevaloradas de medicina y material quirúrgico, según explicó Rafael Curruchiche, fiscal varias veces sancionado internacionalmente por ser un actor antidemocrático. Sin embargo, meses atrás, diversos medios de comunicación compararon precios y determinaron que la compra de la UNOPS es más rentable para el Estado, por lo que podríamos estar ante un nuevo caso espurio inventado por el MP. Corte Suprema de Justicia sin consensos sobre presidencia. El 21 de octubre, Carlos Rodemiro Lucero asumió como presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, luego de 2 semanas de falta de consensos dentro del Pleno de la Corte. En esta elección está en juego el puesto de presidencia de la Comisión de Postulación que elegirá a él o la próxima fiscal general entre enero y mayo de 2026. Consuelo Porras despide a fiscal incómodo. El 22 de octubre se conoció que el Ministerio Público destituyó al fiscal Edgar Gómez, quien llevó importantes procesos como Caso Hogar Seguro, Melissa Palacios y Kevin Maluf. La destitución arbitraria de fiscales que no se someten a los dictados de la fiscal general se ha convertido en una práctica recurrente dentro del MP y se le aplica a quienes investigan con independencia casos de trascendencia pública. Hacia una ley de aguas. El 22 de octubre, el Ministerio de Ambiente dio a conocer una propuesta de ley de aguas. La misma fue producto de múltiples conversatorios regionales y sectoriales y se encuentra disponible dentro del portal del Ministerio para su análisis. Los principales retos de una ley de este tipo son resolver la naturaleza del agua como un derecho humano y no como una mercancía, y reconocer que los pueblos indígenas son guardianes de importantes reservas acuíferas dentro de sus territorios ancestrales y que, por lo tanto, no pueden ser despojados de las mismas. Jiménez se suma a la lista de personas criminalizadas en el exilio. El 22 de octubre, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se sumó a la larga lista de personas criminalizadas por el Ministerio Público y que tienen que salir al exilio porque en Guatemala no existen condiciones para que se les respete su derecho de defensa, el debido proceso y se garantice un juicio justo. Antes de su salida, el Ministerio Público enviaba oficios diariamente a su despacho para conocer si aún gozaba de inmunidad, pues ya tenía preparada la orden de captura en su contra. Asume nuevo ministro de Gobernación. El 22 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema otorgó permiso o excedencia al juez Marco Antonio Villeda para asumir el puesto de ministro de Gobernación. Luego de ello, el 23 de octubre, el juez fue juramentado y un día después fue presentado formalmente por parte del presidente de la República, Bernardo Arévalo. Uso indebido de la ley contra femicidio. El 21 de octubre se conoció que la fiscal general denunció a un político guatemalteco por el delito de femicidio, por críticas en su contra emitidas a través de redes sociales. El 23 de octubre, un juez de turno rechazó la pretensión del Ministerio Público de girar orden de captura contra dicho político, argumentando que los funcionarios públicos están expuestos a la crítica y que no se debe utilizar la ley contra el femicidio de forma extensiva o arbitraria. Nuevo intento de golpe de Estado desde los tribunales. El 24 de octubre, el juez Freddy Orellana, señalado internacionalmente como actor corrupto y antidemocrático, emitió una resolución aberrante. Ordenó al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de 2 horas cancelara al partido Semilla, con efectos plenos suspensivos. Con esta resolución, el juez busca anular los nombramientos de todos los funcionarios de dicho partido, y con ello quedarían vacantes los puestos de 23 diputados y del binomio presidencial. Para detener este nuevo intento de golpe de Estado, se han interpuesto diversas acciones legales, incluyendo amparos y solicitudes de debida ejecución de amparo, planteados por diputadas de Semilla y abogados constitucionalistas, al efecto de que la Corte de Constitucionalidad garantice la transición democrática de mando ocurrida en el año 2024. Estremecedor hallazgo bajo puente en carretera al Atlántico.
El 24 de octubre se confirmó que, bajo el puente San Juan, fueron encontrados 9 cuerpos humanos metidos en bolsas de plástico negras. Durante las siguientes horas se confirmaron algunos datos de las personas localizadas, incluyendo los nombres de 7 de ellas y ellos, y que estaban ligados a la Mara Salvatrucha. Este tenebroso hallazgo ocurre justamente el día que asume el nuevo ministro de Gobernación. Refleja que existe una guerra entre pandillas y también puede considerarse un mensaje que el crimen organizado le traslada a las actuales autoridades. El 24 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral reconoció el nombramiento del exconcejal primero Andrés Ajuchán como alcalde de Santiago Atitlán, luego de que más de 7,000 vecinos sutujiles pidieran la renuncia del exalcalde Francisco Coché por abusos de autoridad y corrupción. Robo de armamento militar. El 25 de octubre, el Ministerio de Defensa dio a conocer que en el Comando Aéreo del Norte en Petén fueron robadas armas de fuego y que ya tenían a una persona involucrada bajo custodia. No existen mayores detalles al respecto, porque la institución armada ha sido poco transparente. Además, existen reiterados antecedentes de robos de armas militares, las cuales, posteriormente, son utilizadas por el crimen organizado contra la población guatemalteca. Un ejemplo de ello es la sustracción de más de 1,400 granadas que en 2013 fueron a parar a manos de los Zetas. Se reactiva caso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán. El 25 de octubre, la Sala Tercera de Apelaciones, integrada en su totalidad por magistrados ligados a diputados del Congreso como Felipe Alejos, reactivó el caso contra las exautoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Aceptó la separación del cargo de la jueza Judith Secaida y asignó el caso al juez Arnulfo Carrera. Las exautoridades llevan 6 meses en prisión sin poder enfrentar un juicio justo. Muy bien, hemos llegado a la segunda parte de este programa, de este podcast, en el cual analizaremos 2 importantes noticias anteriormente planteadas. La primera es lo que llamábamos un intento de golpe de Estado desde los tribunales. En concreto, el juez Freddy Orellana, como se mencionó, emitió una resolución que ordenaba al Tribunal Supremo Electoral cancelar al partido Movimiento Semilla y declarar efectos suspensivos de todo lo actuado por este. Los analistas coinciden en que, aunque no es legalmente procedente ni constitucionalmente aceptable, lo que se buscaría sería dejar vacantes los puestos de los diputados y del binomio presidencial. El objetivo de esto claramente es que en 2026 el presidente Bernardo Arévalo no nombre magistrados o magistradas titular y suplente de Corte de Constitucionalidad y, sobre todo, fiscal general de la República, pues claramente no sería una persona allegada al círculo cercano de la nefasta administración de Consuelo Porras. Pero también hay otros datos de contexto que nos llevan a pensar de que se está fraguando un golpe de Estado más allá de la resolución del juez. Lo primero es ver cómo le tendieron, cómo urdieron esa gran trampa para que cayera el Ministerio de Gobernación con el tema de la fuga de los 20 privados de libertad del barrio 18 y también la nueva presentación de un caso que le llaman incluso corrupción presidencial, caso UNOPS, basado en meros indicios que ya son presentados prácticamente como que si fueran pruebas. Con esto pensaríamos se quiere dar a entender de que el gobierno del presidente es ilegítimo para sumarlo a la lucha legal en el caso de la resolución de Freddy Orellana. Ese es un poco el contexto, queridas Linda y Gary. ¿Ustedes también tienen una lectura similar? Y si fuera el caso, ¿cómo complementarían este tema o cómo lo han analizado? Yo empezaría poniendo un poco en contexto sobre esta resolución, que en realidad sabemos que inició desde el mismísimo 2023, en donde una de las primeras cosas que hizo el MP es todo lo relacionado con señalamientos de firmas y demás contra el partido Semilla. Es decir, que esto que sucedió esta semana, la semana pasada, es en realidad una continuación de una estrategia judicial para justamente deslegitimar, pues en un inicio el movimiento Semilla, pero ahora al presidente y al gobierno que está haciendo. Entonces,
no es algo de ahora, sino que es algo que se viene gestando, y por supuesto que también quiere decir que sigue vivo, y aunque ya no está tan presente, puesto así en medios, el pacto de corruptos. Es decir, ahí las personas que siguen, todavía existe atrás un entramado muy a propósito corrupto, ¿verdad? Que lo que busca es nada más afectar y deslegitimar. Y por otra parte, por supuesto que ya hemos hablado muchas veces que tenemos a un ejecutivo con muy poca capacidad de estrategia frente a esto. Yo la única pregunta que haría, y tal vez comentamos más adelante, es ¿qué es lo que quieren proteger? Que claramente, y voy a responder de una vez, es impunidad. Impunidad, y seguir garantizando impunidad para sus proyectos mezquinos e individuales. A mi parecer, creo que hay como 3 elementos importantes. El primero es que evidentemente es una resolución ilegal, ¿verdad? Esta resolución, recordemos que solo el Tribunal Supremo Electoral puede cancelar partidos políticos. Y el hecho que un juez penal haya decidido tener esta resolución tan aberrante contra el derecho es no solo ofensivo, sino altamente preocupante, porque es un descaro total. En segundo, es toda la estrategia que el Ministerio Público está armando para, bajo casos no solo que se caen por su propio peso porque son ridículos, que no tienen sentido y que no tienen una finalidad de protección del bien común de la sociedad guatemalteca, están tratando de garantizar lo que menciona Linda, esa impunidad. Y el tercero es cuál es la lectura que deberíamos todas y todos los ciudadanos tener respecto a esta posición, 1, de criminalización ridícula, y 2, de utilización absurda del derecho penal para poder cancelar y destruir el Estado de Derecho. ¿Es esto un camino hacia un golpe de Estado técnico? Sin duda alguna. Hay una ruptura del control de poderes y de pesos contra pesos. Pero además de esto es cómo deberíamos enfrentar estos procesos. Creo yo que esa es la gran duda, ¿no? ¿Cómo se debería informar? ¿Cómo deberíamos enfrentar lo que nosotros en este podcast hemos dicho tantas veces, que el 2026 va a ser el año clave para poder garantizar un rescate de la estructura del Estado democrático de derecho, o la ruptura total de él respecto a los intereses de este pacto de corruptos, de este grupo espurio, corrupto y sin capacidad alguna de respetar el de Estado de Derecho? Creo yo que aquí viene como esta valoración, ¿verdad? 1, se está violando flagrantemente el Estado de Derecho con una resolución del juez Freddy Orellana. 2, hay un proceso de tratar de deslegitimar al presidente mediante esta misma resolución que ellos están promoviendo. Y 3, cómo realmente vamos a poder enfrentar la respuesta ciudadana que fue la que llevó a Bernardo Arévalo y garantizó ese amparo de debida ejecutoria, que es lo que se está exigiendo otra vez, ¿verdad? Sobre lo mismo se está tratando de ya le dijeron que no y aún así están insistiendo. ¿Cómo vamos a responder? Creo yo que sería uno de los cuestionamientos. Muy bien, solo quisiera agregar 2 elementos más que quizás debimos incluir en el inicio. Recordar que en diciembre de 2023 la misma Corte de Constitucionalidad garantizó la transición democrática, y es esto justamente lo que están aduciendo las y los abogados de Semilla y las y los abogados constitucionalistas que plantearon ayer acciones judiciales. Y por otra parte, me viene a la mente lo que planteaban ustedes del tema de frenos y contrapesos, porque hay otros 2 ejemplos también de esta gran estrategia que no habíamos señalado, aunque sí aquí en el podcast anteriormente, y es que el Congreso decide arbitrariamente ignorar el veto presidencial. Esto le resta autoridad al presidente, y por su parte la Corte Suprema de Justicia decide nombrar magistrados cuando claramente solo el Congreso tiene esa potestad, y todo esto con el aval de la Corte de Constitucionalidad porque quiere reelegirse y está vendiendo sus votos para lograrlo. ¿Quisieran hacer algún otro aporte previo a pasar a la segunda noticia? Yo solo quisiera agregar, además de este desequilibrio entre poderes que ya hemos hablado, que no solo es el Ministerio Público está usurpando sus funciones, sino que además lo hace con descaro y además lo hace utilizando pruebas espurias, es decir, asumiendo cosas, manipulando la información, y por supuesto que de su lado, como ya dije, no actúan solos, también tienen una maquinaria de fake news y de páginas falsas que reproducen estos discursos, que aseguran que tienen pruebas y que bueno, no es muy difícil tampoco desmontarlas, pero muchas de las personas pues podrían y pueden, y de hecho lo hacen, irse
irse con estos titulares, ¿verdad?, mediáticos. De mi parte, tal vez solo que recordemos y que la audiencia también tenga como esto claro, estamos frente a una posibilidad, si no ya de hecho, de la ruptura del Estado de Derecho en Guatemala. Veamos, hay que ser muy claro y las cosas están en la mesa, hay que verlo, hay simplemente tener una intención de ver qué es lo que está sucediendo. En primer momento, el juez Freddy Orellana está rompiendo el orden constitucional, tomando atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. En segundo, se está generando un proceso de criminalización utilizando recursos públicos de todas y todos los guatemaltecos para iniciar criminalización sin fundamento alguno y contrario a los intereses del Estado de Guatemala y con ello de toda la población. Es decir, que medicamentos más baratos estén llegando a la población. ¿A quién toca esos intereses? A las grandes empresas de medicinas. ¿Y eso qué quiere decir? Que se está favoreciendo a quienes siempre nos han tenido en situación jodida. Es decir, como nosotros nos gusta decirlo claramente, a los oligopolios y a la estructura burguesa. Y en tercer momento, creo que es algo muy claro que tenemos que ver, que el hecho de que se desconozca el veto presidencial, como lo menciona Juan Pablo, es también decir que no se respeta la forma y la estructura en que debería funcionar el Estado. Cuando el presidente dice que no, debe haber mayor votos. Como no lograron votos, generó una resolución ridícula de desconocimiento total del derecho y atentando contra el orden constitucional. Otro elemento de golpe al Estado de democrático de derecho. Es decir, estamos frente a una ruptura total del Estado de Derecho por estos huizaches y estos abogados que tienen intereses corruptos detrás que, como hemos dicho y hemos expresado y es muy claro, a favor de estos burgueses corruptos. Otra cuestión que Juan Pablo lo dijo en voz en off, no sé por qué no lo retomó, o a lo mejor ya lo exhibí, Juan Pablo, pero es que detrás también está Estados Unidos tratando de mantener o presionando para mantener la democracia, que por supuesto también sabemos que Estados Unidos tampoco es que le interesen muchísimo otros países y cualquier día se voltea, ¿verdad? Yo personalmente no confío tanto, pero bueno, también es un actor que ha tratado de señalar a quienes han sido corruptos, por supuesto, por sus intereses particulares, pero bueno, también incluirlo en esta jugada. Sí, claro, la idea era solo plantear que en efecto, ¿verdad? Para los Estados Unidos, un rompimiento constitucional en Guatemala en el contexto de la geopolítica regional no le vendría bien. Y hemos visto que la Corte de Constitucionalidad ha protegido hasta acá la sucesión del presidente Arévalo, pero ha desprotegido a los diputados de Semilla. Entonces, con esa ambivalencia es que podemos deducir de que existen presiones para que en general sea el Ejecutivo al que se le proteja. Estamos entonces entrando a nuestra segunda noticia de análisis. En este caso vamos a hablar sobre el importante triunfo del pueblo de Atitlán en contra del abuso y la corrupción. Como se señalaba en la noticia, el alcalde Coché había emitido cuestionables resoluciones en las cuales autorizaba, por ejemplo, nuevas líneas de tuk-tuks, lo cual fue exacerbando a la población. La misma se organizó a través de 7,000 firmas, pidió la renuncia e hizo plantones frente a la municipalidad en Atitlán y también aquí en la ciudad de Guatemala ante el Tribunal Supremo Electoral para desconocerlo. Y pues bueno, ya sabemos el desenlace, finalmente se le fue quitado el cargo y asumió el concejal primero, el señor Ajuchán. ¿Qué implicaciones tiene esta lucha, esta resistencia del pueblo sutujil a su consideración? Bueno, yo primero quiero reconocer la organización ciudadana, en realidad organización comunitaria, para poder recolectar todas, bueno, primero para identificar que hay un problema y hay un problema de corrupción que se basa en un artículo, perdón, no lo tengo a la mano, pero básicamente dice que no puede tener el alcalde ningún negocio pues relacionado a su labor como alcalde y mucho menos contratarse. Una vez identificado, proceder a las firmas y todo lo que implica poder destituirlo. Entonces, por supuesto que dije antes organización ciudadana y comunitaria, pero también está estrechamente relacionado al pueblo maya sutujil.
y que tiene no solamente esta lucha, sino que muchas luchas históricas, y que también tiene una organización fuerte para proteger el lago, donde también tiene una participación de mujeres muy fuerte. Es lo primero que quiero resaltar, ¿verdad? ¿Cómo nos puede servir de ejemplo, mientras que muchas veces nosotros vemos pasar actos de corrupción frente a la cara sin ser capaces de tener esa capacidad de organización? Ojalá inspire aquí a los habitantes de la ciudad del futuro. Tal vez recordar una lógica importante, que es cuando el pueblo se pronuncia, el pueblo manda, ¿verdad? Y es muy claro. Los plantones en contra del alcalde fueron muy evidentes, porque además de tener este interés que va en contradicción del código municipal, también estaba generando acciones muy preocupantes de contaminación del lago. Y aquí es donde la defensa de la naturaleza en los pueblos originarios, y particularmente en la cosmovisión del pueblo Sotujil, es muy importante, porque no solo es una decisión política administrativa y contraria a intereses y por ende por corrupción, sino porque también hay un proceso de defensa de la vida que se está teniendo en el lago a partir de una conciencia concreta del uso de bien común. Y aquí es donde los pueblos originarios tienen muchísimos años luz sobre el mundo occidental, y es precisamente esa relación e interdependencia que tenemos entre la naturaleza y también con la forma de gobernarnos a nosotros mismos. Creo que uno de los elementos de lo que viene a decir esto es que sí es posible, y lo vemos ante la luz de lo que está pasando en el mundo occidental y de estas burocracias judiciales y legales que están generando un golpe de estado técnico. Estamos viendo cómo desde un espacio más micro hay una participación y resistencia ciudadana que debería ser el ejemplo, como bien menciona Linda, hacia la resistencia de los corruptos. Cuando se cierran los espacios, cuando se toman las calles, no solo se están vedando del derecho de libre locomoción, y que por ende es ilegal, dirían algunos comentaristas por ahí. Al contrario, es el ejercicio de autogobierno, de conciencia, de defensa de la ciudadanía. Y eso es lo que pasó en el año 2023 para que Arévalo llegara al poder. No hay que olvidarlo, y por ende también hay que tomarlo en cuenta. Creo que lo que está pasando en este momento en Santiago Atitlán es precisamente esta defensa de lo que deberíamos tener como brújula, que es la defensa del espacio común y la resistencia ante arbitrariedades del poder. Bien, dos ideas tal vez que complementan lo que ya se mencionó: el poder destituyente que tiene el pueblo, ¿verdad? No solo apelar al poder constituyente y toda esa quimera de que en el 85 hablaron las voces de todas y todos y la constitución fue producto de todas y todos, aunque fue una constitución elitista, por mucho que tenga importantes avances. Pero también existe el poder destituyente, es decir, si no actúan conforme a los intereses colectivos, pueden y deben ser removidos de su cargo, y el pueblo organizado lo puede hacer. Y el otro tema, también recordar que no es menor que hayan sido autoridades indígenas ancestrales, algunas de los actores más fuertes, más importantes de Santiago Atitlán, porque justamente por miedo, por temor a lo que pueden hacer, es que tienen judicializados los casos de los señores don Luis Pacheco, don Héctor Chaclán, don Esteban Toque, en el caso de Sololá, porque les tienen miedo de que tienen esa capacidad organizativa a favor de sus comunidades. ¿Alguna otra intervención respecto de este tema? Yo solo quiero agregar que, lejos de reconocer esta organización que, como ya decían, incluso vino a la sede del Tribunal Supremo Electoral para estar al tanto de la resolución, lejos de reconocer esta capacidad de organizarse, pues una vez más muchos comentarios en redes pararon en emitir opiniones racistas al respecto, porque había una calle mínimamente cerrada, ¿verdad? Entonces también ahí permanece eso de tener los ojos tapados frente a una realidad que también en realidad tiene que ver también con nosotros. Tal vez como corolario básico es que, de nuevo, los pueblos indígenas son la luz de la democracia en Guatemala. Y creo que eso es evidente. Ante esta negación de la posibilidad de transformación del país desde una perspectiva más democrática, más justa, desde los pueblos, lo único que estamos viendo son estas respuestas racistas y esta destrucción de la clase media, que ahí es cuando realmente le va a tocar los intereses a todo este sector. No solo acaparador, aspiracionista, sino dentro de una lógica real de problemas, que es financiar a estos corruptos y no mantener una lógica concreta de transformación. Y
Y aquí es donde los pueblos indígenas sí lo están logrando, de una forma muy clara, muy justa y muy digna. Nos acercamos al final de este episodio, pero antes de ello quisiera preguntarles, Linda y Gary, si tienen información sobre eventos políticos, culturales o académicos, nacionales o internacionales, que quisieran compartir con quienes nos escuchan. Bueno, yo tengo dos. A nivel cultural académico, se va a presentar el libro de Gabriela Escobar en México para quienes estén en Ciudad de México y puedan ir a la UNAM a las 3 de la tarde. Va a ser una presentación precisamente de la resistencia del pueblo cachiquel a partir del genocidio vivido en el conflicto armado no internacional en Guatemala. Y en segundo, es muy importante, no hemos abordado noticias internacionales el día de hoy, pero recordar que el bombardeo en Gaza sigue y el incipiente acuerdo de paz que se estaba generando en Egipto con Arabia Saudita, Qatar y Estados Unidos evidentemente no está avanzando. Así que hay que tener un ojo y recordar que el Estado de Israel sigue violando el derecho internacional humanitario. Bien, de mi parte solo también hacer un llamado para que sigamos las noticias de la criminalización o sobre la criminalización, ¿verdad? Todas las personas que el Ministerio Público sigue hostigando, en el caso Botín Usac, autoridades de pueblos indígenas. Y también en el plano internacional, que estemos muy al tanto de las agresiones, posibles agresiones e incluso amenazas de incursión territorial por parte de los Estados Unidos en contra de los hermanos pueblos latinoamericanos de Venezuela y de Colombia, porque esto implicaría una violación flagrante al derecho internacional e implicaría directamente una guerra en contra de Latinoamérica. Y habrá que estar atentos y atentas a lo que suceda después de la conferencia de prensa de ayer, en donde el presidente Bernardo Arévalo llamó al pueblo de Guatemala, a los actores que estén de su lado y a la Organización de Estados Americanos y a los países de América contra prácticamente lo que hablamos hoy de un golpe de Estado o esta lucha de poderes. Seguro es algo que se va a ir abordando a lo largo de esta semana y de las próximas semanas, esta disputa del poder. Gracias una vez más por escuchar este podcast. Esperamos que la información que les hemos presentado de forma sintética sea de utilidad para comprender la dinámica política de este país, que todavía no logra encontrar un cauce democrático que satisfaga los derechos humanos de las mayorías y de los pueblos que la integran. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana, por lo que les deseamos un feliz lunes. Chao. Hasta pronto.